a los compañeros, también a los compañeros de ARECEP por compartir con nosotros tan importante tema. Bueno, nosotros somos de ACEPESA, que es una ONG, y estamos desarrollando un proyecto en los distritos de Chomes y Manzanillo sobre adaptación al cambio climático, ¿verdad? Y dentro de eso hay una serie de acciones que hemos venido desarrollando como son análisis y evaluación de las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento de agua, de saneamiento, de medidas de adaptación como lo que es la captación de agua y lluvia, entre otras cosas. Y uno de los temas importantes que también necesitamos desarrollar en el proyecto es la tarifa de protección del recurso hídrico. Entonces, la compañera Daniela es funcionaria de la Intendencia de Aguas de ARECEP, y ella, junto con otros compañeros que veo aquí en la lista, nos van a hacer una presentación de lo que implica la tarifa para protección del recurso hídrico. Bienvenidas y muchas gracias. Nos presentamos. Buenas tardes. Sí, si quiere, se presenta usted, don Luis, primero. Porque por ahí yo a Maritza la conozco. Sí. Deme un chance para colocar la cámara. Qué raro. No la puedo. ¿O será que por el tipo de... ¿cómo es que se llama? Sí, perdón, don Luis. No me permite activar la cámara. Si tenés abierto, a mí a veces me pasa que a veces tengo abierto la valla, el de la computadora, el de recibir llamadas externas. Si tengo abierta la cámara, no me deja abrir otras cámaras. Por acá puede ser eso. No la tengo. No la tengo abierta. Pero sí, qué curioso. Vamos a ver. A veces estos equipos se ponen como muy... No, ni siquiera, está como que no tengo acceso, como apagada. Qué raro. Sí. Déjenme ver, puede ser que esté con esto, permitir. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Es que el sistema no me estaba dejando ya internamente, por culpa de Deti, me tenían ahí restricción de la cámara. Ya ve. Hay que dar permiso. Sí. Exacto. Bueno, sí, no, yo sí a Marixa la conozco desde hace pillos. Hemos ahí andado encontrándonos por todas partes. Gusto en verte de nuevo, Marixa. Igualmente, Luis. Mi nombre es Luis Elizondo, y yo ahora, trabajo en la Intendencia de Agua en la parte de tarifas, en los procesos tarifarios. Y entonces ahí, cualquier cosa, con mucho gusto, ayudarles en todo lo que ahora sí. Ahora sí, la mascarilla. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ramírez. Yo formo parte del proceso de inteligencia de negocios. Junto con don Luis, hoy les vamos a dar la capacitación de tarifa de protección del recurso hídrico. Como dijo don Luis, y reiterarles nuestra disposición de poder acompañarlos y ayudarlos en lo que necesiten. Gracias. No sé si quieren que iniciemos, ¿verdad que puedo compartir pantalla? Ya tengo acceso. Pero tengo una duda. La presentación solo se la vamos a dar a ustedes dos, a doña Gladys y a vos, Marixa. No, hay más personas. Es que no las veo. Sí, no, hay más personas conectadas, sí. Esperamos que en el camino, porque se compartió la invitación a varias personas, sí. Tenemos que presentarlo. Entonces, no, pregunto. Son Daniela. Bueno, somos poquitas, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay una carrerita para saber de dónde son. Sí, está bien.
Entonces, sigo, compañeros. Diga, sí. Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Giselle Urbina y soy presidenta de la SAA del distrito de Río Blanco, de Limón. Un placer estar con ustedes y bueno, saludar a la distancia a don Luis y a Daniela. Que Dios les bendiga y a todos, muchas gracias. Esperamos poder cada día que hayan más asadas haciendo lo que están haciendo las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Giselle. Si quieren, continuamos con doña Gladys Arrieta. Doña Gladys. Tiene que conectar el micrófono, doña Gladys. Es que tiene el micrófono apagado, doña Gladys. Yo creo que ya lo está encendiendo. Ya le van a ayudar. Ya. Ahí está. Soy de la SAA de la Garita de Santa Cruz, Guanacaste. Muy bien. Soy una fiscal. Mucho gusto, doña Gladys. Bienvenida. El gusto es mío. Yo tengo después a Laura Breña. Hola. Ya te has presentado, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo formo parte del equipo de ACPESA, soy consultora, entonces cualquier cosa por acá estamos. Después de Laura tenemos a Marjorie. Marjorie. Buenas tardes. Buenas. Soy Marjorie y represento la SAA de Judas de Chomes, soy secretaria. Ajá, ok. Mucho gusto. Igual, muchas gracias. De participar. Tenemos a Katy Padilla. Buenas tardes. Nosotros Buenas. somos de la SAA de San Pedro. San Pedro de Pérez Celedón. Pérez Celedón. Mucho gusto. Tenemos a un, con el nombre de usuario Ultrabook. Ya está. Y Eduardo Ledesma. Ajá. Vamos a ver si don Eduardo se puede encender el micrófono. Don Eduardo es de la SAA de Orocú, en Chomes. Ok. Es que a veces cuando es desde el teléfono es complicado. Sí, es cierto. Ahí tenemos. Qué extraño, no lo podemos escuchar. No lo escuchamos. Y si tiene el micrófono activado. Puede ser que tal vez no haya entrado con el audio de la computadora, del celular. A veces hay que como que darle entrar con el audio para que... ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Bueno, les decía que disculpen, no había visto que el nombre que tengo establecido es Ultrabook. Disculpen. Mi nombre es Harold Monge, represento a la SAA de Coyolar del distrito de Acapulco. Soy vicepresidente. Un placer. Estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos, ¿verdad?
Me parece que sí. Yo sé que se me hizo don Luis y ya está listo para exponer. Voy a compartir la pantalla. Don Luis, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí. Listo, ya Estaba ahora sí. cambiando el monitor. No te preocupes. Regálame un segundo. Me avisen cuando están viendo, por favor. Ya, en modo corriente. Ya está en modo presentación, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Listo. Podemos empezar, sí, ya, de una vez. Sí, cuando gusten. Ok, si durante el camino tienen preguntas, no hay ningún problema, pueden interrumpir. Por ahí no sé si tienen opción de levantar la mano, pues la levantan, y si no, simple y sencillamente ahí interrumpen, no hay ningún problema. Sigamos, Daniela. Ok, el contenido de la presentación tiene los siguientes temas, que son los que le estaríamos desarrollando con ustedes. La importancia de la tarifa de protección del recurso hídrico y de proteger el recurso hídrico. Parte de los trámites formales que hay que hacer para tener acceso a esa tarifa. Dentro de eso, pues hay unos requisitos formales que no se pueden, como diría uno, obviar. La metodología, de qué trata la metodología de protección del recurso hídrico, los tipos de proyectos que se pueden financiar con esos proyectos y la importancia que tiene a partir de estos trabajos la medición, y una herramienta de cálculo que facilita en alguna medida el cálculo de la tarifa de protección cuando los interesados estén haciendo el estudio. Una vez puedan obtener toda la información, entonces es nada más de utilizar la herramienta de cálculo. Por ahí hay un micrófono abierto, no sé si los puedan cerrar. ¿Hay alguien? Okay. Listo, sigamos, Daniela. Bueno, con el susto de esto, de la importancia de la tarifa de protección del recurso hídrico, yo creo que sobra decir la importancia del agua como recurso en la vida. Tanto el artículo 21 como el artículo 50 de la Constitución, bueno, ya garantizan en parte el acceso a este servicio. Bueno, ese acceso tiene también sus límites, ¿verdad? Como bien lo ha dicho la Sala Constitucional, no es que sea gratuito, ¿verdad? Hay que pagar en alguna medida por ese acceso al agua. Entonces, reconocer que, por ejemplo, siempre nos hemos fijado en alguna medida, como diría uno, aguas abajo después de la toma, casi que ahí es donde hemos desarrollado, digamos, toda nuestra intervención en materia de este recurso. Sin embargo, ahora pues es importante garantizar esa agua para el futuro, ¿verdad? Para el abastecimiento de las presentes y las futuras generaciones. Por lo tanto, hay que mirar, ¿verdad?, hacia el lado arriba de las tomas que hoy tenemos. Adelante, Daniela. Bueno, esta es una foto que siempre ponemos en toda presentación que hacemos, para que ustedes vean un poco de la historia de Costa Rica en materia únicamente de cobertura forestal, y lo que queremos resaltar, por ejemplo, es lo que ha sucedido, por ejemplo, del año 77, inclusive digamos hasta el 87, como verdaderamente a Costa Rica lo desnudamos bastante, ¿verdad? Y a partir de todos los esfuerzos que hemos venido haciendo, pues ustedes ven
otra vez cómo hemos tratado de mudar otra vez a Costa Rica. Y eso pues es el reflejo de muchos emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando ahora con la tarifa de protección del recurso hídrico? Bueno, sumarnos a esos emprendimientos, pero con un fin único, ¿verdad? Con un fin único. Y es la protección del recurso hídrico. O sea, que las asadas, o no solo las asadas, cualquier operador de un servicio público que brinda el servicio de acueducto, ¿verdad? Pueda proteger sus fuentes. Y en alguna medida y de forma indirecta, pues ahí vamos a ver, hay proyectos que van a ayudar con seguir aumentando, digamos, o mejorando ese nuevo recubrimiento que estamos viendo del país. Digamos que la última foto la tenemos ahí al 2010. Uno esperaría que tal vez en algún momento que se pueda actualizar esa foto, pues ya veamos alguna o notemos alguna diferencia importante con esa que tenemos del 2010, ¿verdad? Donde ese porcentaje ya sea mayor. Continuamos, Dani. Bueno, importancia de la tarifa. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a ver. Yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Todo lo que viene sucediendo con el asunto del clima, de la variabilidad del clima, y todas estas cosas que en alguna medida han venido amenazando y hacer vulnerable, digamos, nuestras fuentes. Otro punto importante es la contaminación, ¿verdad? La mayoría de las fuentes tienen un riesgo alto de contaminación, ya sea producto de malas prácticas agrícolas o posiblemente actividades de deforestación que en alguna medida también pueden provocar grados de contaminación al perderse ya la cobertura forestal de esas zonas. Conocemos que también hay pocos estudios y monitoreos sobre cómo están nuestras fuentes hoy en día. Desconocemos muchos datos de nuestras fuentes hoy en día, y entonces es importante recuperar esa información. Para recuperar esa información, pues necesitamos estudios y equipos de monitoreo. Hay que conocer cómo está la calidad y la disponibilidad de esa agua. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en los veranos tenemos serios problemas de disminución de las fuentes. Bueno, por algo esas fuentes disminuyen sus caudales. Y lo otro, pues en materia que tiene que ver y relacionado con la contaminación, es el escaso desarrollo que existe en el país en materia de saneamiento de las aguas residuales. O sea, en este país casi que la mayoría funcionamos con tanque séptico. Ya hay estudios, por ejemplo, de la Universidad Nacional y principalmente para la zona de Heredia, de posible contaminación por materia fecal de los acuíferos digamos, del cantón, en alguna medida producto exactamente de los tanques tanques sépticos. Trabajo que podría estar ayudando a la SPH en el desarrollo, digamos, de la infraestructura en materia de saneamiento. Entonces, es importante contar con una herramienta que nos pueda ayudar a solucionar muchos de estos problemas. Seguimos, Dani. Entonces, como les decía, con esto de la importancia de la tarifa, es que siempre nos habíamos fijado, digamos, de la toma hacia abajo, ¿verdad? Hasta llegar al sistema, llamémoslo así, de tratamiento de esas aguas, tratando de completar, llamémoslo así, como el flujo circular. Entonces, nos hemos preocupado por el almacenamiento. Quizás ahí inclusive nos hemos preocupado por la toma, que es simple y sencillamente sacar el agua, ¿verdad? Almacenarla, distribuirla, cobrarla, ¿verdad? Hacer el mantenimiento necesario para garantizar la continuidad del servicio, la calidad, ¿verdad? Puede ser que aguas arriba
desde arriba venga el agua ya contaminada, pero simple y sencillamente la pasamos por una maquinita y nos despreocupamos de qué se está haciendo arriba o qué está provocando esos grados de contaminación aguas arriba. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer ahora? Bueno, exactamente a darle importancia a toda esa parte, ¿verdad?, que está por arriba de las tomas, ¿verdad? Y la única forma de darle importancia, digamos, a esas zonas, porque los recursos que se generan ahora es para el servicio normal, digamos, de acueductos, de la infraestructura, porque por el agua no se cobra, ¿verdad? Bueno, es de fijarnos ahora hacia arriba, ¿verdad? ¿Cuáles son esos problemas que tienen nuestras fuentes para garantizarnos el agua del futuro? ¿Verdad? Porque nos hemos centrado siempre en la tarifa de acueducto. Entonces, ahora es importante pensar en el futuro y pensar exactamente en que hay una opción, ¿verdad? Hay una alternativa para proteger nuestras fuentes, y esa alternativa es una tarifa, ¿verdad? ¿Sigue, Dani? Ok. Trámites formales. Toda petición tarifaria para que pueda ingresar al ente regulador, pues tiene que pasar, llamémosle así, por un camino, ¿verdad? Es algo así como por un pequeño peregrinaje, que a veces puede ser complicado, todo depende de la información que se tenga, pero no es nada para asustarse, ni para que uno se achante y decir, no, mejor no me meto en esto, ¿verdad? Son obligaciones de la ley, entonces por eso no la podemos nosotros obviar, y es lógico, digamos, una persona no va a venir donde nosotros a hacer una presentación de una solicitud de tarifa hídrica y la presente en idioma chino, ¿verdad? Entonces, pues una obligación es presentarla en idioma español, ¿verdad? Eso debe contener los nombres y apellidos y residencias y lugar para atender notificaciones de la SADA o del operador que la esté presentando, ¿verdad? Estar firmada por ese petente, por el representante legal en ese momento del que hace la petición. Y por ejemplo, ahí aclaramos que en el caso de que el petente sea una persona jurídica, pues aportar la certificación registral que lo acredite, ¿verdad? O notarial de la personería para saber que es el responsable o es la persona con derecho a hacer la solicitud. Presentar la solicitud en un documento original, ya eso de las 2 copias y ya no es necesario, suficiente con presentar la solicitud original, eso sí, en papel. Eso todavía no hemos podido solucionarlo porque la resolución que lo pide en papel pues todavía está vigente, pero pueden ya únicamente presentar un original, porque antes se pedía exactamente 2 copias adicionales. Eso ya no hace falta. La tarifa que se presente, o sea, el estudio tarifario que se vaya a presentar, tiene que estar sustentados en los modelos de fijación tarifaria desarrollados por el ente regulador, ¿verdad? Y ahí, pues, esa resolución tiene unas especificaciones, o sea, se debe hacer llamémosle así, como una nota de presentación del estudio, ¿verdad? Donde esa nota de presentación viene el por qué yo pido la tarifa, la justificación, si es una tarifa que yo ya venía, ya la tenía aprobada y es una nueva, pues bueno, ver de qué monto es el ajuste, y si no es así, porque en este caso arrancamos de cero, pues esa parte de variación no la tienen que poner, sino simple y sencillamente indicar que la tarifa es de X monto. Entonces, asunto particular también en esto, yo creo que ustedes, no sé si han podido revisar el último decreto de asadas, donde otra vez se vuelve a ratificar el hecho de que las asadas que vayan a presentar un estudio tarifario, pues tienen que pasar por un bypass. Ese bypass es AIA. O sea que ustedes primero hacen la presentación del estudio al instituto, por ser el ente delegante, y el instituto, por medio de su junta directiva, lo aprueba,
y lo traslada a nosotros para que ya le demos el trámite siguiente en estos casos de audiencia pública. Continuamos, Daniela. Bueno, requisitos formales que deberían venir acompañando esa solicitud tarifaria. Entonces, uno, convenio de delegación. Ahí lo que estamos pidiendo es que venga una certificación de parte de la AIA, digamos, adjuntando, digamos, una copia, puede ser del convenio de delegación, diciendo que exactamente el convenio de delegación está al día, ¿verdad? O certificando que el convenio de delegación esté al día, ¿verdad? Importante porque así lo pide las normas. El operador que presente la solicitud debe estar al día, ¿verdad? Con el cumplimiento de las leyes laborales, y para ese caso, pues lo que se le pide es que lo haga mediante una declaración jurada. Ahí también tienen que presentar que están al día en el pago de impuestos a las municipalidades, a la hacienda pública, que están al día con lo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y una vez, pues, con esos requisitos en mano, pues la petición formal la hacen ante el AIA. Como les repetía, el AIA nos la traslada a nosotros y nosotros somos los que le damos la aprobación final a la tarifa. Esa aprobación final, pues, se hace después de una evaluación, y lo que la ley nos permite es, bueno, si encontramos algún defecto ya en ese proceso, pues podemos rechazar la tarifa, podemos dejar la misma que el operador pidió, o bien podemos establecer una nueva, una diferente, ¿verdad? Porque, qué sé yo, encontramos que los costos que presentaron, pues los revisamos y son menores, o que ciertos proyectos que presentaron, pues no fueron, digamos, avalados por el ente regulador, y eso significa que no necesariamente la tarifa a aprobar sea la que se pidió, ¿verdad? Importante para tener opción a esta tarifa es lo siguiente. Vamos a ver, para hacer cualquier estudio tarifario necesitamos información. Nosotros conocemos de la situación de las asadas, de la mayoría de estos operadores rurales, que un problema que tienen importante es información, y tiene que ver con registros contables. Por ejemplo, las asadas brindan el servicio de acueducto, algunas tienen alcantarillado, brindan el servicio de hidrantes, y ahora lo de la protección del recurso hídrico. Entonces no podemos meter todo en un solo canasto. Y la ley indica que se deben de llevar contabilidades separadas. Entonces, de momento, lo que existe aprobado, digamos, y que la AIA pide, es llevar el manual contable de la AIA. Eso nos permite, digamos, de que las asadas que lleven ese manual contable, pues tienen la posibilidad de emitir estados financieros, y que esos estados financieros son los que nos van a permitir a nosotros obtener la información base para calcular los costos que van a intervenir en esta tarifa. Entonces, como les digo, deben de llevar contabilidad separada, porque a partir de esos datos es donde hay que preparar lo que hemos llamado un plan quinquenal. Más adelante le vamos a explicar en qué consiste ese plan, digamos, quinquenal. Es simple y sencillamente, veámoslo así, como un presupuesto por 5 años, que es lo que va a determinar, digamos, cuánto es lo que yo voy a cobrar por metro cúbico de agua vendido para proteger ese recurso, según los proyectos que hayamos elegido implementar. Opciones y deseables. Bueno, la institución aprobó unas guías para la presentación de estos proyectos. Es una guía que a la vez orienta en su materia de selección, o sea, de jerarquizarlos y poder decir a cuáles proyectos debería yo darle prioridad de todos los que tenemos o podamos tener en mente. Y entonces esa guía en alguna medida me ayuda a eso. Estamos elaborando, digamos, un resumen o un nuevo instrumento sobre esas guías. Esperamos tenerla pronto, que es todo un documento que va a facilitarle a los operadores la presentación de los estudios tarifarios.
Ahora, la tarifa. Aquí es importante quién presenta la tarifa, ¿verdad? La tarifa la puede presentar una asada o grupos de asadas. No la pueden presentar uniones o federaciones o ligas de asadas, porque digamos, la ley no lo permite. La ley lo que dice es que son los operadores los que la pueden permitir y organizaciones de consumidores formalmente constituidas. La unión de asadas son grupos de operadores. Entonces, ahí lo que se hace es que las asadas que conforman esa federación, ese grupo, estarían todas firmando el estudio. Y la tarifa, cuando salga, ¿verdad?, va a impactar, digamos, a todos los abonados que pertenezcan a cada uno de las asadas que conforman el grupo. De manera que todas paguen de forma similar por el metro cúbico, ¿verdad?, que nos va a ayudar a recoger los recursos, sabiendo que el que tiene mayor número de abonados o que el que consume más, ¿verdad?, más agua, porque el cobre es por metro cúbico, pues es la asada que más recursos estaría, llamémosle, aportando, pero eso es una cuestión exactamente de equidad. Todos como usuarios van a aportar lo mismo, ¿no? Claro, a la hora de recoger los recursos, pues el que tiene más o vende más el producto, pues va a aportar más. Entonces, como les digo, la solicitud la puede hacer una asada o la puede hacer un grupo de asada. Nosotros incentivamos que los estudios ojalá sean presentados por grupos de asadas que se beneficien o que estén siendo beneficiados por las fuentes donde vamos a emprender los proyectos. Por lo general, una cuenca, una subcuenca o de una determinada fuente se abastecen varias asadas dependiendo de los flujos digamos, que se forman en las áreas de recarga. Entonces, la idea es, y que vemos, es que no nos parece justo que una asada haga todo un esfuerzo, los abonados de esa asada hagan todo un esfuerzo y otros simple y sencillamente chupen rueda de ese emprendimiento, de esa asada. Entonces, la lógica es que todas las asadas que se vayan a beneficiar participen, ¿verdad? Entonces, de ahí que le damos nosotros prioridad, ojalá, a que sean grupos de asadas los que hagan, digamos, el esfuerzo por presentar una solicitud tarifaria. Continuamos. Metodología. Bueno, el ente regulador en el 2018, para aclarar un poco los nublados del día con esto y por exigencia también de las normas vigentes, ¿verdad?, las tarifas tienen que estar sustentadas en modelos tarifarios, ¿verdad? O sea, en modelos que ponen las reglas igual para todos. Entonces, este modelo aplica exactamente para todas las fijaciones que nosotros llamamos fijaciones ordinarias. ¿En qué sentido? Bueno, en que vamos a hacer una revisión de los costos que impactan la tarifa de todos, ¿verdad? Hablamos tanto de los costos de operación y mantenimiento como de los recursos que se van a destinar a los proyectos de inversión. Después, se aplica únicamente a los operadores regulados por ARECEP. Esto significa que las municipalidades, bueno, las municipalidades no son reguladas por nosotros, pero eso no significa que las municipalidades no participen con las asadas como es que le llamamos, como patrocinadores, como apoyo. Verdaderamente las municipalidades podrían estar ayudando a las asadas, y para aquellas municipalidades que dan el suministro de agua potable, pueden adoptar esa metodología por si no tienen ningún emprendimiento de protección de sus fuentes, pues pueden igual adoptar esa metodología y establecer una tarifa hídrica. Esto tampoco no tiene un impacto, digamos, en la estructura tarifaria. Ahí los cálculos de estructura que se hacen es conservando la misma estructura tarifaria de la tarifa del servicio de acueducto, que ustedes la conocen. Bueno, ahí viene por rango de abonados, por rango de consumo,
por tipo de asada. Entonces, por lo general, no afecta ese tipo de estructura que ya tenemos de clasificación de las asadas. Continuamos. Ok, ¿qué revisamos o qué contiene esta metodología? Esta metodología lo que contiene de manera bastante detallada y tal vez algo un poquito complicada para algunos casos por las ecuaciones que vienen ahí, que cuando uno las ve y detesta las matemáticas, pues ya de solo la mirada se asustan. No es para eso, digamos. Simple y sencillamente son modelos que tratan de expresar de una forma simplificada la realidad, digamos, la realidad de la vida. Y entonces la realidad de la vida ahora es que hay que proteger nuestras fuentes, y que proteger nuestras fuentes, simple y sencillamente hay un punto importante en que necesito plata. Pero también yo no voy a ir a pedir plata por pedirla. Denme plata para proteger el recurso hídrico. No. Por más bonita la cara que tengan, nadie le va a dar plata. Entonces la plata se da mediante una justificación. ¿Para qué lo ocupo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ella? Entonces, eso es lo que desarrolla el modelo. Entonces, lo principal, bueno, yo necesito ingresos para proteger el recurso hídrico. ¿Cómo van a estar conformados esos ingresos? Bueno, por los costos totales que me implica a mí y me va a llevar a mí el proteger el recurso, y por los proyectos, ¿verdad? Y por los proyectos que yo vaya a hacer ahí. O sea, que yo necesito también un monto adicional, un rédito adicional, que le llamamos un rédito al desarrollo adicional, o sea, cobrar un monto por metro cúbico para ir a hacer un proyecto ahí, aguas arriba, digamos, por las zonas de recargo, las zonas de protección de la fuente. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto ahí, necesito respaldarlo con recursos porque no es gratuito. Entonces, al final de cuentas es lo que trata la metodología, con un desarrollo de ecuaciones que se arman ahí, es de ver exactamente cómo se pueden determinar los ingresos que al final de cuentas necesita la SADA para hacer esos emprendimientos. Ingresos que simple y sencilla van a estar multiplicados por el precio, digamos, por la tarifa que me dé y por la cantidad de agua que vendo al final, ¿verdad? Y como les digo, pues esos ingresos tienen un respaldo producto de los costos que yo voy a obtener y el rédito de desarrollo por esos proyectos que yo voy a desarrollar. Continuamos, Daniela. Bueno, y por ejemplo, lo que les hablaba, aparte de los costos totales a los que hacemos referencia, bueno, las remuneraciones, si vamos a necesitar mano de obra, digamos, para la protección del recurso hídrico, una mano de obra diferente a la que ya yo tengo en el servicio de acueducto normal. Digamos que aquí lo que estamos buscando es platica para ir a proteger el recurso. Ya la mano de obra que está destinada a los servicios corrientes de acueducto, hidrante, y esa es una mano de obra que ya está ahí. Es las remuneraciones nuevas. Ahora, puede suceder algo en materia de remuneraciones, que yo tenga que me sobra tiempo. De los funcionarios que yo ya tengo en este momento en el servicio de acueducto, puede ser que a alguno le esté sobrando tiempo, ¿verdad? Y lo pueda destinar a unas horas a proteger el recurso. Bueno, entonces eso lo debo separar. Eso significa que ese empleado, del salario de ese empleado, una parte va a ser pagado por el servicio de acueducto y otra parte va a ser pagado por la tarifa de protección del recurso hídrico. Y de ahí lo que hablábamos de llevar una buena contabilidad, ¿verdad? Porque entonces yo debo ir estableciendo, digamos, esos costos. Los servicios de luz, igual, ¿verdad? En este momento puede ser que todo se lo esté cargando a la tarifa de los servicios que hoy doy, pero si yo a la oficina que me va a ver, o el empleado que me va a ver parte de la tarifa de protección y va a ocupar luz, bueno, pues ahí tengo que ver cuánto le asignamos del gasto de luz a la tarifa de protección de recursos y cuánto deberían pagar los otros servicios.
Igual la depreciación por los bienes que utilicemos, digamos, las edificaciones, si el carro lo vamos a compartir, ese tipo de cosas hay que ir determinando y separándolas. De forma tal que no demos subsidios, digamos, subsidios cruzados. Me decía en una de las consultas, en otras presentaciones, un señor, mire, es que yo no hace falta, digamos, remuneraciones ahí, porque el muchacho, el fontanero que le sobra tiempo, dice, el fontanero que le sobra tiempo, lo vamos a mandar ahí a cuidar la finca que vamos a comprar y hacer rondas. No. Determine cuántas son las horas que ese fontanero va a dedicar a la protección de esos recursos, porque esa proporción la tiene que aportar la tarifa. No tiene que haber subsidios de un servicio al otro lado, al otro servicio. Entonces, igual con los materiales, ¿verdad? Igual con los otros gastos que podamos determinar. Aquí cuando hablamos de otros gastos, ponemos otros, pero sí es bueno que se pongan ahí cuáles son, digamos, esos otros, ¿verdad? Que por lo general no son normales, o sea, no están dentro de los costos que normalmente, llamémosle, son recurrentes, sino que algún otro gasto que solo se va a hacer por un momento, y entonces ahí digamos, ahí se incluye, ¿verdad? Seguimos, Daniela. Bueno, como les decía, las inversiones, bueno, hay que buscar los recursos de las inversiones. Ahora, esas inversiones yo las puedo financiar, digamos, en dos componentes. Una, directamente con la tarifa, ¿verdad? Y otras, como la tarifa no puede aportar todo en un momento dado, bueno, solicito o pido una deuda, alguien me va a dar un financiamiento por un periodo de tiempo, y entonces lo que vamos a meter en las tarifas son las amortizaciones, ¿verdad? Y los gastos financieros por ese periodo de tiempo, porque es muy difícil, dependiendo del monto de la inversión, que inmediatamente la tarifa permita recoger toda esa plata, ¿verdad? Siempre va a haber un tiempo de recaudación. Y por otro es que si en alguna medida tengo algunos otros ingresos financieros, ¿verdad? Pues los meto ahí a jugar. Lo que van a hacer esos otros ingresos financieros es reducir, ¿verdad?, el monto que estemos pagando por amortizaciones o gastos, digamos, o gastos financieros. Entonces, eso es importante también, de que no todo necesariamente hay que sacarlo de forma directa de la tarifa, sino que podemos diluir en las generaciones futuras, ¿verdad?, algunos de estos proyectos, de estos, digamos, costos, de manera que no sean las generaciones presentes las que cobran con todas las erogaciones. Seguimos, Daniela. Ok, punto importante. Al final, después de calcular la tarifa y de ponerla en operación, ¿verdad?, hay un aspecto importante. Cada año, digamos, a final de año, nosotros vamos a darle seguimiento a esas tarifas que nosotros otorgamos. Eso significa que al final de año, y como los operadores, por eso le estamos pidiendo que lleven registros contables bien claros, ¿verdad? Vamos a irnos a revisar si le hizo falta recursos. Bueno, si les hizo falta, tienen la opción de venir a que se les revise la tarifa. Pero si les sobraron recursos, por A por B, bueno, un proyecto se abortó porque ya no era necesario, o porque alguien vino y donó la plata, y ahí sobraron esos recursos. Ahí sobraron esos recursos, entonces esos recursos hay que devolvérselos a las personas, a los usuarios, y eso es lo que llamamos hacer una liquidación. Entonces es la platita que sobró por costos y gastos totales que se van a ajustar, y otros ingresos, ¿verdad?, totales, esos se van a comparar, y esa diferencia es la que se va a devolver. En el caso de que sobre, si lo que hace es falta, porque hice más de lo que me dieron, entonces lo que le correspondería en ese caso
es que el operador o el grupo de operadores vengan a solicitar una revisión de la tarifa, un incremento para dotarles pues de ese faltante de recursos. Continuamos, Daniela. Tipos de proyectos, bueno, esto es importante, lo que tiene que ver con el plan quinquenal. El plan quinquenal lo que viene a justificar exactamente la tarifa que yo voy a pedir. Y por lo general, digamos, nosotros tenemos que, a veces es complicado, no nos gusta, pero hay que planear. O sea, hay que poner en papel, en claro, en lo que sea, qué es lo que yo voy a hacer. Y en eso es cuánto es la platita que yo voy a necesitar por un periodo de tiempo. Entonces, lo primero que hay que definir es, bueno, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el impacto que van a tener esos proyectos en la protección del recurso? Entonces, eso tiene que ver con el punto 3, que también está ligado a la justificación, ¿verdad? De esos proyectos. Me van a justificar esos proyectos. Ahora, si no es un proyecto, si son varios los que yo tengo ahí, digamos, planeados o en mente, bueno, ¿cuál va a ser la priorización? Yo puedo tener los proyectos A, B, C y D, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el proyecto más prioritario? Bueno, eso debe ir en función, ¿verdad?, de cuáles son los riesgos que yo tengo en este momento sobre mis zonas de recarga de mis fuentes. Entonces, tengo que ir a ver ahí primero cuáles son los problemas que yo tengo ahí, cuáles son los problemas que voy a solucionar y cuáles son los problemas, la magnitud de los daños de cada uno de esos problemas, para yo decir, el primero que voy a hacer es qué sé yo, la compra de una finca. Eso es prioritario por todo lo que está sucediendo, digamos, en esa área. Puede ser que no sea comprar la finca, ¿verdad? Porque si los señores que están ahí no quieren vender la finca, pues puede ser entonces que lleguemos a una negociación, un ejemplo de pago de servicios ambientales. Y de ahí, digamos, ese plan quinquenal tiene que tener el detalle de los costos, producto de eso que ya establecimos antes, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los proyectos? Ahora sí, ¿cuáles son los costos que me van a generar estos proyectos? Y ¿cuál es la inversión que tengo que hacer para poder realizar esos proyectos? Y de ahí esto tiene relación con los puntos anteriores que vimos. O sea que por un periodo de tiempo yo tengo que hacer un flujo. Por lo general, lo que estamos hablando es de unos 5 años, ¿verdad? Pero eso no significa que ahí se para y se elimina la tarifa. Y no, puede ser que un proyecto, un ejemplo, compra de una finca, sea un proyecto de 15 a 20 años. Entonces, pues cada 5 años se va revisando la tarifa. Entonces, esos proyectos que vamos a seleccionar y a establecer, cuando vengan en el estudio tarifario, tienen que contener los siguientes puntos. Bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto? ¿Por qué yo seleccioné ese? Segundo, hay una línea de base que vamos a establecer de esos proyectos. Son una serie de indicadores que lo que nos van a indicar a nosotros es que yo estoy haciendo ese proyecto porque estoy solucionando una serie de problemas. Entonces yo pongo exactamente a hoy cómo está la condición de esos problemas. Un ejemplo, resulta que lo que tengo es un problema de turbiedad y lo que quiero solucionar es un problema de turbiedad. Es cierto que yo aguas abajo, por allá tengo una máquina que me elimina la turbiedad, pero es un problema que tengo que solucionar porque allá arriba cada día es más complicado los problemas de turbiedad. Bueno, tal vez sea producto de algo que esté erosionando los terrenos, entonces voy a ir a buscarle solución a eso. Entonces, en un momento dado, pues yo voy a ver cuál es la condición de turbiedad que tengo hoy. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el proyecto y conforme avancemos en el proyecto, yo voy a ir a seguir midiendo la turbiedad para ver si esta mejora con base en las intervenciones que estoy haciendo ahí arriba. Entonces, tengo que establecer una línea base. Si lo que yo es un proyecto de reforestación, bueno, suponemos que si es un proyecto de reforestación, es porque hoy la finca está desnuda, como la vemos en el mapa. Entonces voy, tomo una foto y digo, bueno, vean, el problema es que ya yo determiné que esta zona se está deforestando y me está impactando la fuente.
Entonces la vamos a mudar de nuevo. Entonces, pues ahí estaríamos tomando una foto, ¿verdad? Totalmente desnuda, y conforme va pasando el tiempo, pues vamos a ver cómo progresó esa foto, como lo vimos en las fotos anteriores, ¿verdad? Ya con más ropita, digamos, todos los terrenos aledaños a, digamos, a la protección de las fuentes. Y entonces los proyectos deben de tener una línea base. ¿Por qué? Bueno, esa línea base tiene una serie de indicadores que es la que nos los da, esa línea, porque de ahí en adelante lo que vamos a hacer es un monitoreo y seguimiento, como les explicaba, para ver si la tarifa está ayudando a solucionar el problema que nos habíamos planteado con ese proyecto. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. A todo proyecto hay que hacerle una línea base, ¿no? Identifica el problema, decimos cómo está el paciente, y resulta que el paciente tiene alto colesterol, triglicéridos y todo lo demás, ¿verdad? A hoy, bueno, vamos a empezar a darle un tratamiento, pastillitas y todo eso para ver cómo está dentro de un año. Dentro de un año viene con los examencitos y vemos si disminuyó el colesterol, si bajaron los triglicéridos, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es absolutamente nada, digamos, nada complicado. Seguimos, Daniela. Bueno, tipos de proyectos. Vamos a ver. Esto es importante también porque puede ser que en este momento yo esté interesado en la tarifa de protección del recurso hídrico, pero lo primero que me encuentro es que ya no tengo nada de información. Y lo primero que nosotros estamos pidiendo en eso de la línea base que les conté ahí, es que el proyecto tiene que tener un impacto, ¿verdad?, sobre un problema que está afectando nuestras fuentes. O sea, tiene que haber una relación sobre nuestras fuentes. Nosotros no vamos a financiar ningún proyecto que nos diga, mire, sí, es que esa finca hay que reforestarla, vale tanto, y denos plata para reforestarla. Bueno, pues, o sea, vamos a ver si esa finca en verdad tiene relación con la fuente que usted está explotando. Entonces resulta que hacemos unos estudios y nos damos cuenta que el agua que está ahí o que sale de ahí, en lugar de caer a su fuente, a quien alimenta es a otros operadores, y el agua de sus fuentes proviene de otro lado. Entonces usted se equivocó, usted va a ir a proteger lo que a usted no le va a dar ningún beneficio. Entonces, por eso es que lo primero que deberíamos hacer son unos estudios, ¿verdad? Que ahí están, son estudios hidrológicos o estudios hidrogeológicos que nos van a permitir exactamente establecer esa relación. Si en verdad el área donde yo voy a intervenir con los proyectos, me voy a ver beneficiado. Si no me voy a ver beneficiado, no tiene sentido que presenten el proyecto. Por eso esos requisitos. Ahora, si ya tengo los estudios, si ya me los hicieron, por A por B me los hizo la UCR, Senara, el mismo AIA y otro, y ya los tengo, y tal vez lo que haya que hacer es actualizarlos, bueno, ya eso es digamos, un avance, ya no los tienen que hacer, pero si no los tienen, exactamente, la tarifa de protección del recurso puede utilizarse para hacer esos estudios. Y digamos que el primer proyecto que yo vaya a justificar sea hacer esos estudios, ¿verdad? Inclusive hacer estudios socioeconómicos de la región y equipamiento, por ejemplo, qué sé yo necesito datos de clima, y ahí no hay. De las estaciones que tienen otros, no recoge información de mi área. Si la recoge, perfecto, porque entonces significa que ya hay información. Y si no, pues tengo que comprar equipo para ir a recoger esos datos. Y una vez que tenga yo y recoja los datos, pues entonces ya presento los nuevos proyectos, ¿verdad?, a realizar. Pero aquí lo que quiero que les quede claro es que si yo no tengo ningún tipo de información, puedo pedir la tarifa indicando que exactamente va a ser para hacer esos proyectos de datos, de conseguir información, porque eso es lo que me hacen esos estudios, de conseguir justificación, si vale la pena ir a comprar la finca, porque esos estudios, eso es lo que me van a determinar, porque con suerte voy a comprar una finca que no va a tener ningún impacto sobre mis fuentes, ¿verdad?
Entonces, esos estudios me van a permitir a mí tomar la decisión de si compro la tierra o no la compro. Y si no me la quieren vender el señor, pues si llego a negociaciones con él de pago por servicios ambientales o servicios ecosistémicos o servicios o servidumbres ecológicas, todo que en alguna medida me ayude a proteger la zona. Inclusive hasta llegar a acuerdo con los finqueros a que realicen mejores prácticas en sus actividades agrícolas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O continúo? Vamos bien, estamos claros, significa que les está quedando claro, ¿verdad? Entonces, inclusive a esos que les digo, a estos proyectos que les voy a mencionar, pueden aparecer tal vez otro que no esté en esa lista y que sea importante porque existe ese vínculo, ¿verdad? Tengo un problema identificado que me está afectando mis fuentes y entonces hay que buscarle solución. Continuamos, Daniela. Daniela. Ok. Bueno, aquí seguimos con los tipos de proyectos, financiamiento, como decía, de prácticas sostenibles, restauración de ecosistemas, infraestructura que facilite la infiltración. Creo que alguien hablaba ahí, yo creo que era Marixa, ¿verdad?, de unos proyectos que tenían sobre infiltración. Algo me pareció en un momento escuchar la palabra de infiltración, que hay varias técnicas, ¿verdad? Inclusive hay un proyecto que tiene que ver, puede ser que yo no tenga opción de todos los proyectos que mencionamos, pero sí tengo opción a uno, y es a la educación de las generaciones futuras. ¿Qué hablamos? Nuestros hijos, nuestros niños. Entonces, hay proyectos exactamente de educación formal y no formal en estas áreas, en escuelas, ¿verdad? Y entonces creo que uno de esos casos, si no me equivoco, es de lo que está desarrollando y va a desarrollar, espero pronto, ya casi está eso, como quien dice ahí en el horno, ya casi destapamos el horno, que es lo de la asada de Río Blanco, ¿verdad? Y ya está ahí, ya casi, ¿verdad? Entonces puede ser un proyecto de esos que le llamamos cultura del agua. Continuamos. Y creo que lo que sigue exactamente es que Daniela les explique lo de una herramienta de cálculo que se hizo para igualmente facilitarles a ustedes la presentación, no es tanto la presentación del estudio, sino el cálculo de la tarifa. Porque una vez que uno llegue a los cálculos, haber hecho todo, digamos, lo técnico, pues que hay que sentarse a escribir, la solicitud tarifaria, ¿verdad? A justificarla en prosa, todo lo que se hizo y lo que se necesita. Si alguien tiene alguna pregunta sobre todo esto que les he dicho, por favor, háganla. No sé. Nosotros queremos hacer una pregunta. Sí, claro. Buenas. En el caso de nosotros, de la SAA de San Pedro de Pérez de León, tenemos algunos terrenos de protección, pero más arriba de nosotros hay una organización que se llama SECUSAR, que es una asociación ambientalista. Esos recursos pueden ayudar a fortalecer ese tipo de organizaciones también, porque ellos también pues, están protegiendo ahí. Bueno, vamos a ver. Como decirle que yo le voy a trasladar los recursos a ellos, no, pero vamos a ver, si ellos tienen un proyecto, bueno, en este momento puede ser que digamos que están estableciendo un proyecto de compra de un terreno, y ellos ahí están buscando platica, recogiendo. Algo importante de esto, y yo no se los mencioné, es que cuando hablamos de grupos, ¿verdad? Está bien, digamos, una federación no es la que va a presentar el estudio, pero una federación puede ayudar a conseguir recursos, ¿verdad? Ya sea a través de organizaciones con ONG, con gobiernos locales. Si consiguen recursos, donaciones, eso va a bajar la tarifa. Por ejemplo, si la finca me costaba 100 pesos,
¿verdad? Y eso iba a ser un aumento tarifario importante. Pero yo puedo conseguir recursos donados de otras fuentes y puedo aportar ahí, y al final de cuentas lo que tengo que sacar de la tarifa sean 70 colones porque encontré 30, entonces eso es una buena ayuda porque eso lo que nos va a hacer es que la tarifa sea más baja. Entonces, con esto que mencionan, por ejemplo, si esa organización arriba está haciendo algún tipo de proyecto y digamos, y lo que ahí realizan tiene impacto sobre lo que ustedes, sobre la fuente de ustedes, la tarifa podría ser un contribuyente adicional, ¿verdad? Un aporte de ustedes adicional a materializar, digamos, esas soluciones. Qué sé yo, si esa organización anda buscando, recogiendo plata para comprar, digamos, una propiedad y vale tanto. Bueno, la tarifa podría aportar una parte y ellos aportar otra, ¿verdad? Eso hace que, al final de cuentas, la tarifa que se le vaya a cobrar a los usuarios finales sea más baja de que si la SADA tendría que aportar el 100% de los recursos. Entonces, esa organización que está arriba viene a convertirse en lo que nosotros le llamamos un socio. ¿Verdad? Un socio. Puede ser esa organización, puede ser otra ONG, puede ser un gobierno local, ¿verdad? Entonces, sí puede ser complementario, ¿verdad? No es que ustedes vayan y le den la plática a ellos, sino que exactamente entre los dos van y aportan y paga cada quien por su lado la contribución que se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Quedamos claros? ¿Me entendiste? Sí. Sí, le comprendí. Sí, eso sería como un socio estratégico de la SADA. Exactamente. Y ambos contribuyen, ambos aportan, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, con mucho gusto. Luis, yo tengo unas consultas. Ajá. Vamos a ver. Nosotros en el proyecto que tenemos a 9 asadas, trabajamos con 9 asadas y las 9 asadas tienen en estos momentos un estudio de línea base. En ese estudio de línea base terminamos con un plan de acción a 5 años, ¿verdad? Y bueno, lo que implica el plan de acción, ¿verdad? Las actividades, cuánto cuesta, en algunos casos se ha podido con facilidad pues, estimar cuánto cuesta la implementación que quisieran hacer. Ya ese estudio de línea base, aunque suene redundante, es una base para empezar a trabajar con la tarifa. Sí, claro, porque vamos a ver, tener lo principal que es que ustedes identificaron los problemas y ya saben cómo están las cosas. Ajá. O sea, ya tienes una foto. Sí. Lo que hace falta demostrar ahora es que esa foto que tenés de esa zona, lo que habría que demostrar es que todo lo que se vaya a hacer ahí en verdad tiene un impacto sobre las fuentes que estás tratando de proteger de donde se benefician esas asadas. Entonces, por ejemplo, si ya tenés ese estudio hidrogeológico o el geológico, y eso demuestra que esa zona donde ustedes van a intervenir sí está relacionada directamente con el agua que yo estoy explotando abajo, ya casi que tienen lo principalmente hecho, ¿verdad? Lo que pasa, Luis, es que ese estudio de línea base, lo que se analizó fue una evaluación de la infraestructura del acueducto, ¿verdad? O sea, los estudios hidrogeológicos y hidrológicos, eso todavía no se ha hecho. Más bien dentro de la línea base se ve la necesidad de que es necesario hacer un estudio de estos. O sea, es por ejemplo, que de X asada nos dice, nosotros lo que necesitamos es hacer un pozo nuevo. O sea, son proyectos pequeños, ¿verdad? Hacer un pozo nuevo, construir un tanque, reforestar una zona. Son digamos, las necesidades que en estos momentos esas asadas carecen, ¿verdad? De todas estas acciones que es necesario hacer, ¿verdad?
y que en estos momentos ellos no tienen el dinero para poder invertir y mejorar el sistema de abastecimiento de agua, ¿verdad? Importante tu pregunta, y que dicha que la haces, porque vamos a ver, aquí hay que distinguir los servicios, porque puede ser que la vía de ustedes no sea la que está pensando, sino el camino sea otro. No puede haber mezclas. Vamos a ver, vos tenés una línea base buena, que me parece correcta y bien, pero del sistema de acueductos, o sea, de lo que ya está operando, de lo que hemos venido hablando, Daniela, podemos devolvernos al principio, donde están donde vimos a puro inicio, el proceso. Yo te voy a decir dónde, ahí. Ajá. Ahí. Vos tenés un diagnóstico de la parte gris para abajo, donde está el tanque con la escalera hacia la derecha. ¿Verdad? Porque lo que me estás diciendo es que en el diagnóstico que tenés hace falta infraestructura. Entonces, eso que tenés ya en línea base es del sistema de acueducto, es de la tarifa de acueducto. Entonces, aquí cada quien tiene su tarifa. El sistema de suministro de agua potable tiene su tarifa. Entonces, lo que vos estás diciendo y lo que estamos encontrando con vos es que a esas asadas, a ese grupo de 10 asadas, la tarifa que hay hoy no le alcanza. ¿Verdad? Entonces, como no le alcanza, la tarifa que hay que subir es esta, pero eso no tiene relación con la parte verde. Con la parte verde tiene relación lo que me hablaste de que tienen una área para reforestar. Ok, esa área para reforestar sí tiene relación con la parte esta que ponemos ahí de colorcito donde dice fuente del agua. Con esa parte que ya vos tenés identificada, ahí sí yo tendría que hacer el estudio hidrogeológico y los otros, porque necesitamos determinar si esa área que vas a reforestar, ¿verdad? De ahí se está alimentando la fuente que satisface este sistema de acueducto. Okay, porque entonces, si encontramos esa relación, entonces ahí sí habría que ir a ver una tarifa base. Pues vamos a ver, ahí sí habría que ir a hacer una línea base sobre esta parte verdecita que viene en este sentido. Uno, por ejemplo, ¿cuánto es el aforo que estamos sacando de esa fuente en estos momentos? Para saber si lo que vamos a hacer va a mejorar el asunto de la cantidad del agua. Dos, voy a ir a hacer un examen de esa calidad del agua. Vea que es un examen antes y por fuera de lo otro, porque en el otro por fuerza lo tengo que hacer según el reglamento del Ministerio de Salud. Los exámenes de calidad que voy a hacer allá arriba son los mismos digamos, en nombre, en calidad del producto, pero no tienen nada que ver con los parámetros de aquí. Yo nada más voy a ir allá arriba a ver cuál es la calidad de esa agua. Uno, ¿cuánto tiene de turbiedad? Porque si aquí yo mejoro la turbiedad, ahora en este lado derecho, cuando haga inversión en turbiedad va a ser menor, porque ya estoy tratando de que venga más clarita desde aguas arriba. Entonces, la línea base que vamos a establecer aquí son, por ejemplo, eso que te decía, bueno, el aforo, para saber si lo que vamos a hacer luego va, por lo menos, o a conservar las cantidades que ya tengo, o mejorar con el proyecto la infiltración y tener más agua a futuro. ¿Cómo está esa calidad de esa agua con turbiedad? Si tiene contaminación fecal producto de que por ahí hay cerca, qué sé yo, digamos, ¿cómo es que se llama? Animales, ¿verdad? Voy a ir a ver cómo están otros componentes ahí del agua importante que con el proyecto que yo vaya a emprender en esa zona, ¿verdad? Le voy a dar solución. Entonces ve que la línea base es diferente. Vos tenés una línea base para este lado, y ya en este lado lo que hace falta a esos abonados, digamos, es subir de la tarifa que hoy hay, que esa tarifa no les está alcanzando. Ok, entonces, la tarifa se centra más en la parte que dice fuente de agua, ¿verdad? Exactamente, la parte verde. Ok, entonces, esos proyectos que se mencionaban que podría ser en residuos sólidos, que podría ser en educación ambiental, es exclusivamente que afecten la fuente de agua. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos tenés ahí un proyecto que vamos a ver, tenés serios problemas en esta parte de abajo de la cantidad del agua, un ejemplo de la cantidad del agua,
y vos identifiques que un buen proyecto arriba es hacer proyectos de infiltración, ¿verdad? Entonces puedes ir a hacer actividades que mejoren la infiltración allá arriba para garantizarme el agua de aquí abajo. Por ejemplo, captar más agua en lluvia. Hay gente que hace pozos y reservorios invierno, y todo esto. Sí, reservorios y todas esas cosas para mejorar las recargas de abajo. Ok, no, es que le pregunto porque para que bueno, yo no tenía tan claro de que lo que es la infraestructura ya para el servicio de abastecimiento de agua, ahí no va aplicada la tarifa, es solamente el garantizar el recurso hídrico. Ajá. Y te voy a dar una información adicional que la gente, he estado resolviendo varias consultas porque a veces la gente tiene la plata, pero no sabe el asunto de cómo manejarle y cuál es su relación. Y te lo voy a decir ahora que vos me decís que ahí hace falta platita para hacer un tanque de almacenamiento o mejorar una tubería. Ajá. Y está en lo siguiente. Y tiene que ver con el servicio de hidrantes. La gente cree que la tarifa de hidrantes, del sistema de hidrantes, es solo para comprar los muñecos, los hidrantes. Y no, resulta que si yo voy a hacer ese tanque que está ahí en la escalerita, ¿verdad? Y ese tanque en alguna medida me va a beneficiar la presión y la cantidad del agua que yo tengo que llevar a los hidrantes, entonces la tarifa de hidrantes debería aportar en ese proyecto. ¿En qué cantidad? ¿En qué cantidad? ¿En qué proporción va a aportar la tarifa de acueducto y en qué proporción va a aportar la tarifa de hidrantes? Pues depende de los cálculos de ustedes. Y aquí nosotros lo único que estamos pidiendo y ayuda en los cálculos de cuánto es el aporte es que la persona que vaya a hacer el diseño del tanque o el diseño de la tubería incluya de una vez, ¿verdad? Incluya de una vez la relación que tiene con la mejora en el sistema de hidrantes. Y para eso lo que pedimos es que esta persona que hace el diseño lleve ese diseño con esa relación al cuerpo de bomberos, ¿verdad? Al cuerpo de bomberos, y el mismo cuerpo de bomberos le va a dar la venia, ¿verdad? Para que lo que vaya a hacer ahí, y también le podría ayudar tal vez en algo, no solo en la venia, sino el que está desarrollando el sistema, ¿verdad? En cuanto se va a mejorar el sistema de hidrante para que los dos sistemas aporten plata al proyecto. Entonces puede ser que el sistema de acueducto aporte el 80% y el 20% lo saquemos de la tarifa de hidrantes. Porque hay veces la gente me dice, mire, ya recogí, ya puse todos los hidrantes, estoy cobrando hidrantes y ya no necesito, ¿qué? Sigo cobrando la tarifa de hidrantes y resulta que está haciendo un tanque. Es que solo pensaron que la tarifa de hidrantes es para comprar los muñecos y no, y no. Igual si la tubería, la distribución y la conducción que vamos a ver, a final de cuentas yo tengo que poner unos diámetros que me satisfagan el sistema de hidrantes. Y por eso esos cálculos no son tan complicados, porque yo digo, bueno, si yo no me fijo en el sistema de hidrantes y no me fijo cuánto me están pidiendo los bomberos y lo demás, pongo cualquier tubo. Pero una vez que los bomberos me dicen, no, vean, el diámetro que usted tiene que poner ahí es de tanto, más de lo que usted tenía pensado poner, bueno, pues ese más, como es para satisfacer el servicio de hidrantes, pues ese costo adicional debería aportarlo el servicio de hidrantes. Ok. Tengo otra. Esta tarifa, digamos, antes de enviarla a la AIA y bueno, y obviamente la AIA a la RECEP, debe ser aprobada en asamblea de ASADA. Sí, porque vamos a ver, nosotros sí les decimos que hagan un camino importante que se llama la socialización de la tarifa. ¿Por qué sentido? Vámonos así. Bueno, hay poca gente que se opone a este tipo de proyectos, pero siempre existen. Entonces, la idea es que ustedes socialicen esta tarifa, porque al final nosotros la tenemos que llevar a audiencia pública. Y sería como no bien visto que cuando este proyecto se lleve a audiencia pública, aparezca un gran número de personas oponiéndose.
y dando justificaciones que puedan ser que en algún momento sean válidas, digamos, o puede ser que no, pero suena extraño. Entonces, lo principal de esto es que desde el principio el proyecto o los proyectos sean transparentados a la comunidad. Entonces, eso significa que sí es bueno que los presenten en una asamblea en eso para que cuando la junta directiva apruebe el estudio para que sea trasladado a la IA, pues no se presenten problemas futuros sobre eso. Ok. Y ya la última, para no atrasarlos, ¿qué sucede con esas asadas que tienen altos porcentajes de morosidad y sobre todo ahora con el asunto de la pandemia? Mira, con esto de la morosidad, los decretos ejecutivos del gobierno ya vencieron. ¿Verdad? Ya vencieron, entonces ya se debe ir cobrando normalmente. Si existe algún grado de morosidad, bueno, la normativa permite que si ya usted la tiene identificada, pues haga arreglos de pago con las personas, ¿verdad? Con los clientes morosos, hagan arreglos de pago y al final de cuentas también está la opción de que, acuerden de que el servicio de acueducto está conectado a la propiedad de las personas. Entonces, si la persona no quiere pagar ya porque simple y sencillamente no me da la gana y esto, pues simple y sencillamente ya pueden hacer un trámite judicial de cobro administrativo y si no pagan le pueden quitar la propiedad, ¿verdad? Y eso es bueno explicárselo a la gente, eso es bueno dárselo a conocer a la gente, ya sea en un documento pegado con la factura, ¿verdad? Porque no se puede cortar si ya yo tengo al día la última factura. Entonces ya ahí me cortaron un camino, pues entonces simple y sencillamente, bueno, ahí voy a un trámite judicial sabiendo que su propiedad es la que está respondiendo, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que no tiene eso claro, entonces si se los explicaran bien, eso podría ayudar. Nosotros estamos en este momento reformulando el reglamento de prestación de servicio, no sé cuándo saldrá, pero buscándonos una solución a este problema, porque hay gente que simple y sencillamente pagó el último recibo, está bien, no se le corta y no le da la gana pagar los pendientes que tiene. Bueno, estamos ahí reformulando el reglamento para que después de un tiempo, si la persona no paga voluntariamente, no hizo un arreglo de pago, no le da la gana hacer el arreglo de pago, se le corte. Pero eso todavía no está validado. Digamos, es una reforma que estamos haciendo en el reglamento. Pero pueden acudir a la vía judicial. Bueno, gracias, Luis. Ahora sí, Daniela, pasate al final. Listo, ya voy a donde quedamos. Se me quedó pegado. Se asustó. Bueno, continúo. Mi parte realmente es muy pequeña, entonces no les voy a quitar mucho tiempo. Yo les voy a comentar acerca de un sistema que se elaboró en la ARECEP el año pasado. Fue un trabajo en conjunto de la Intendencia de Agua junto con el Departamento de Tecnologías de la Información. Lo que buscábamos era de manera indirecta realizar el cálculo de la tarifa de protección del recurso hídrico, que le permitiera a las asadas realizarlo, porque así como vimos las fórmulas que comentó don Luis, pues podemos tender a asustarnos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. Entonces, lo que queríamos con el sistema era hacerlo de una manera mucho más fluida. Entonces, este sistema tiene como objetivo brindar una herramienta de cálculo para que las asadas puedan ingresar, calcular y justificar adecuadamente la información que la ARECEP solicita para poder realizar un estudio tarifario relacionado con tarifa de protección del recurso hídrico. Este sistema se elaboró para 3 diferentes usuarios que están involucrados en todo este proceso. El primero son las asadas, las cuales pueden incluir y editar y enviar a revisión la información necesaria para el cálculo de la tarifa. El AIA, el cual solo puede revisar y devolver la información que envían las asadas. Y el el usuario de la ARECEP, que nos permite realizar cambios utilizando criterios técnicos, consultar el estado de los estudios cuando están en el AIA y aprobar o rechazar la información. En este momento nos vamos a concentrar únicamente en el usuario de las asadas porque es el que en este momento nos compete, ¿verdad?
Bueno, ¿qué se necesita para poder tener acceso a este sistema? Bueno, que previamente hayan tenido acceso al sistema de información regulatoria, porque el mismo usuario que se usa para entrar al sistema de información regulatoria es el mismo que usamos para entrar al de tarifa de protección del recurso hídrico. Si no tenemos acceso al sistema de información regulatoria, SIR, necesitamos la siguiente información. Necesitamos que nos envíen un correo con la personería jurídica, la cédula de la persona encargada de actualizar la información, la cédula del representante legal de la SAA, así como un documento en el cual se nombra al encargado para tener acceso a este sistema. Una vez se haya gestionado el SIR, podemos gestionar el acceso al sistema de tarifa de protección del recurso hídrico. Es un proceso sumamente rápido. ¿Qué tenemos en este sistema? Bueno, el sistema se divide en 5 partes y en cada una de estas partes hay que aportar información con excepción de una, que ya lo vamos a ver. La parte de costos administrativos, la información de proyectos que está relacionada con el plan quinquenal que don Luis les comentó, la parte de inversiones, servicio a la deuda, esta no es necesario en todos los casos, no aplica para todos, y la información de mercado. Vamos a ver el primer paso, la primera parte del sistema, perdón. Como les comenté, la primera parte son los costos administrativos. Es muy importante, como comentó don Luis a lo largo de la exposición, es que se tengan separados los costos del operador de acuerdo a cada uno de los servicios que brinda. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Al final está dividido en porcentaje y al final tiene que sumar 100%. Debe haber un año base de las cuentas contables, ¿verdad? Estamos trabajando de enero a diciembre, ¿es así, verdad, don Luis? De diciembre a diciembre, de enero a diciembre. Se me fue don Luis. Para los costos administrativos, la herramienta tiene un catálogo de cuentas. Entonces, ese catálogo... Dani, sí. Que se está trabajando ya con la nueva norma de fiscal, cierre diciembre y no septiembre. Exactamente, de diciembre, ¿verdad? Pero inician de enero a diciembre, es así, ¿verdad? Sí. Tenemos un catálogo de cuentas, las cuales se pueden descargar, es un archivo en Excel que le permite a las asadas irlo trabajando en escritorio, ¿verdad? Ustedes lo van llenando, parece un catálogo de cuentas un poco monstruoso, sin embargo, no todas las cuentas aplican para las asadas o para tarifa de protección del recurso hídrico. Entonces, en ese caso, la asada llenaría únicamente lo que les compete. Una vez tengamos los costos administrativos... Daniela, poner catálogo. Ajá, acá está. Ok, para sacarlo de una confusión de alguien que nos reunimos en estos días, porque, bueno, lo que estaba ocurriendo con aquella gente de USIN. Ajá. Vean, este catálogo es para lo adicional de que tengo yo que calcular de tarifa de protección del recurso hídrico. No tiene que ver nada con el, no tiene que ver nada con el catálogo normal del servicio de acueducto que vimos ahora, o del servicio de hidrantes. Vamos a ver, en este momento hay muchas asadas que llevan eso en un canasto, lo único que separan es la plata, pero los costos los tienen en un canasto, entonces no saben cuánto es de hidrante ni cuánto es de ese costo del servicio de acueducto. Entonces, bueno, eso lo tienen que ir clarificando con ayuda de los contadores, de ir separando también los costos. Si no los tienen así, pues lo pueden hacer una separación por algún criterio de asignación. Pero ustedes lo que tienen que ir haciendo es llenando esto de cuáles son los costos que yo voy a requerir de esa lista para proteger el recurso hídrico, que al final me va a sumar a mí la plata que yo necesito, que voy a respaldar con esa tarifa. Y les pongo un ejemplo de lo que les decía. Ahí hay algo que dice sueldos. Por lo general, los sueldos que ustedes ven aquí son sueldos que a veces no se aparejan con los salarios que se pagan en las asadas. Entonces, ustedes lo acumulan ahí, lo pueden determinar ahí de acuerdo a su estructura, llamémoslo así, a su estructura salarial. Pero lo que les contaba, por ejemplo, yo tengo ahí el salario, tenemos el salario de un fontanero.
que de momento, como yo no tengo tarifa hídrica, de momento el salario de ese fontanero lo cubre el servicio de acueducto, todo, pero resulta que ese muchacho me está haciendo o va a hacer labores en estos proyectos que yo me voy a plantear de tarifa de protección del recurso, porque le sobra tiempo. Pues entonces ese tiempo adicional que esta persona va a ir a invertir tiempo en la protección del recurso, entonces ustedes hacen los calculitos y ese es el dato que meten en este catálogo, en este código de cuenta. Igual con la luz, ¿verdad? Si la persona que va a trabajar en esa infraestructura verde, va a estar en una oficinita ahí ocupando un espacio y ocupa luz, bueno, y ahora una partecita de esos gastos de luz la vamos a pasar aquí, la ubico aquí, la meto aquí donde esté la cuesta relacionada con gastos de energía, con gastos de luz. ¿Entendieron? ¿Ah? Que esto es lo que me va a ayudar a mí a determinar a mí cuáles son mis costos, ¿verdad? Que voy a tener ahora nuevos asociados a proteger el recurso. Si voy a contratar a un regente ambiental, digamos, que voy a encargar a una persona, el proyecto son grandes y definitivamente requiero de una persona 100% en eso. Ese sí, entonces ese sí lo voy a meter ahí con salario completo. ¿Y cómo le voy a pagar? ¿Verdad? Si va a ser un salario total o va a ser un salario base y el resto por algún tipo de productividad, entonces eso lo colocan ahí. Ahora sí, adelante, Daniela, perdona. Tranquilo. Continuando, bueno, luego vamos a tener los costos de operación del proyecto. En este vamos a poder involucrar información relacionada con salarios, viáticos, mantenimiento, combustible, equipos, materiales, pago en efectivo, entre otros. Es muy importante porque eso es lo que está relacionado con el plan quinquenal, que tengamos separado, si tenemos varios proyectos, así lo teníamos en el caso del Río Blanco, teníamos asociados varios proyectos. Para cada uno de esos proyectos debemos asociar los costos. No podemos echarlos todos en una misma bolsita y decir, estos son los costos para todos nuestros proyectos. No, es necesario tener separados estos costos para cada uno de los proyectos. ¿Para qué? Para nosotros poder dar seguimiento en la ejecución de esos costos, para cuando viene el tema de que les comentó Luis, la liquidación de ingresos. Una vez tengamos nuestro plan quinquenal en esta parte del sistema, vamos a pasar a la parte de las inversiones. Esta parte del sistema incluye únicamente lo que se va a financiar con recursos propios de la SAA. Entonces, ¿qué tenemos? Los activos, ya sea un automóvil, una computadora, material de oficina. Para eso tenemos que tener muy bien identificado el tipo de activo, cuál es el costo para este activo y la cantidad que vamos a necesitar. Todo esto para calcular la depreciación. O sea, la SAA no tiene que calcular la depreciación la va a calcular el sistema, pero sí es muy importante que se tengan esos cuatro tipos de información para que se dé la depreciación más exacta. También vamos a tener lo que es servicio a la deuda. Son aquellas inversiones que vamos a hacer, pero por medio de préstamos. En esta parte, ¿qué necesitamos? Bueno, la entidad bancaria, la moneda del préstamo, la tasa de interés, la amortización al principal, los gastos financieros, ingresos financieros para el periodo quinquenal. Eso es muy importante. Tiene que estar separado por año. Por último, vamos a tener la información de mercado. Para la información de mercado, vamos a necesitar la cantidad de abonados, consumo de metros cúbicos y los ingresos separados por categoría de consumo y bloque de consumo relacionado a la información de acueducto. ¿Para qué? Esto lo que nos permite es generar una predicción de la cantidad de abonados y de los ingresos que se van a tener en un periodo de 5 años. Al igual que en el punto 1, donde teníamos un catálogo de costos administrativos, en este también vamos a tener un catálogo de cómo se debe incluir la información de mercado, porque esto se descarga, el archivo y lo llenamos de acuerdo a este archivo en Excel que carga la herramienta. Esto para que haga la predicción a 5 años que yo les comenté. Es muy importante que esta información de mercado, el mínimo sean 2 años. Entre más información tengan, pues es mejor para calcular el pronóstico de los datos. Sin embargo, como mínimo se aceptan 2 años.
Una vez hayamos recopilado estos 5 pasos, la SADA ya estaría lista para correr el modelo y obtener un aproximado a su posible tarifa. Ahora es muy importante que así es la posible tarifa porque luego tiene que venir, pasar por la IA y luego por nosotros para ser aprobado. Sin embargo, toda la información que está dentro del sistema ustedes la pueden descargar y usarla como justificación para la redacción del documento que deben de presentarle a la ARCEP. Nosotros contamos con una guía para aportar esta información porque sabemos que así a la primera presentación pues parece un poco abrumador, sin embargo nosotros se lo explicamos mejor. También cuando ya están preparadas, ya tienen identificados los proyectos, pues por supuesto nosotros les damos una capacitación mucho más profunda en el uso del sistema. El sistema arroja un resultado similar a este cuadrito que tenemos acá. En él ustedes pueden observar que tenemos el año, el bloque y las categorías. Bueno, ahí se me cortó la categoría de empleo. Sin embargo, obtenemos un resultado similar a este, que es el cuadrito que ustedes deberían de presentar en la solicitud tarifaria. Y esto sería de nuestra parte. Daniela, regresate un toquecito a ese anterior, a donde está la estructura. Eso lo que dice es que de la tarifa normal o de la factura normal que hoy se esté emitiendo, de la factura normal, pues ahora se va a agregar un ítem más, que en ese caso de una persona que consuma de 0 a 10 metros cúbicos, en el caso de domiciliar o preferencial, va a pagar 7 colones más en esa... 7 colones, llamémoslo así, nuevos en esa facturación. Y si consumiera 30 metros cúbicos, pues ya la cantidad en el primer bloque por 7 y la otra en el segundo bloque por 9, eso va a sumar a la factura, ¿verdad? Que ya venía antes. O sea que entonces la persona, sí, se le está haciendo un incremento tarifario, por eso hay que tener cuidado y socializar, porque a veces puede ser que el monto, de ahí no guste. Exacto. No sé si hay una pregunta. Perdón, don Luis, adelante. Sí, no, preguntas. Creo que estamos listos. O los dejamos muy enredados o quedó todo muy claro. Una consulta, para iniciar con esto de la tarifa, ¿ustedes tienen alguna guía de tal forma de que las asadas se puedan ir preparando poco a poco para irse acercando a esta herramienta? Sí, o sea, vamos a ver, estamos preparando una guía, creo que podría estar saliendo de aquí unos, ¿qué? 2 semanas. Días. Sí, me dijo Marco que tenía que estar lista el 1 de julio para ya divulgar, perdón. Entonces, de aquí a 15 días podríamos estar ya facilitando una guía, pero lo importante que deben ir haciendo, Marixa, y tal vez en eso ustedes que están ahí nos puedan ayudar, es cómo están llevando los registros contables por los servicios que están brindando. Eso facilita mucho porque significa que la SADA tiene estados financieros y eso nos ayuda, que si bien es cierto, tal vez no sea una contabilidad perfecta, pero por lo menos por criterios de asignación podríamos ir determinando esos montos. Es que si no tienen nada y todos tienen un saco y no hay datos como la señora del delantal, ahí sí nos complica el asunto, ¿verdad? Ajá. No, yo decía por lo que presentó ahora Daniela, de que puede ser que las categorías estén entremezcladas, ¿verdad? Que no están, la asignación no sea así como muy sencilla, sino que haya mucha, la categoría está digamos, incluya muchos rubros y no se vea la claridad que se necesita para empezar a hacer esto.
Sí, por Puede ejemplo, ser que hay- tengan contador y todo, Ajá. pero ese detalle, esa clasificación que haya que hacer, no la tengan todavía. no No, la de tengan hecho, todavía. perdón, don Luis, ahorita lo que estamos haciendo, o lo que hemos hecho, hicimos con Río Blanco, y hemos hecho con otras asadas que están bastante avanzadas, es que yo les descargo estos archivos, ¿verdad? Los que son, porque hay una parte de la información que se entra manualmente, ¿verdad? Y otra información que se entra por medio de archivos en Excel, que es son las dos más complicadas para mi gusto, ¿verdad? Que sería la costos administrativos y la de parte de mercado. Entonces yo generalmente lo que hago es que descargo las plantillas, les paso el documento de cómo se deben de llenar, y las asadas van trabajando justamente en lo que dice don Luis, van separando qué Ok. es de acueducto, qué es de hidrantes, cuánto sería ese aproximado que se puede tener para tarifa de protección del recurso hídrico, para que lo vayan trabajando paralelamente a que van revisando también cuáles son los proyectos que puedan realizar. Yo les puedo, a través de Laura, mandarles esos dos archivos y ese documento que les estoy comentando. Ese mismo documento que se usa para llenar la herramienta va a estar dentro de la guía que don Luis les está comentando. Es que lo que queremos es que quede todo en un solo lugar para que sea más práctico, ¿verdad? Sí. Muy bien. No sé si hay alguien más. De todas formas, nosotros vamos a estar consultándoles a ustedes, ¿verdad? Y ver todo lo que se pueda ayudarles a ellos, porque para algunas va a ser un poquillo complicado, ¿verdad? Porque de ahí, no es solamente ver el proyecto en sí, ¿verdad? Sino también esta parte financiera, y que no dependan exclusivamente de la persona de contabilidad que les da el servicio, sino que también que puedan aprender de cómo manejar esos dineros, ¿verdad? Y todo. Marixa, Sí. acordate que al contador lleva lo que yo le doy. Sí. Entonces, en ese sentido, la SADA tiene que empezar a hacer conciencia de empezar a registrar cosas y pasárselas al contador, como quien dice uno, para que la acomode. Ajá. Porque si yo no le paso eso, ya el contador no va a saber, digamos. Y el problema es que entonces ahí hay que empezar la SADA a registrar. Por ejemplo, hay unas que uno conoce que no aplican la estructura tarifaria, sino que simple y sencillamente le cobran parejo a todo mundo, digamos, 3,000 pesos. Ajá. Es más, principalmente porque no tienen medición. Ajá, eso le iba a decir. ¿Verdad? Entonces la hacen parejo, ya cobramos 3,000 pesos. Entonces, llenar esos datos, pues vamos a tener que ellas mismas hacer un esfuerzo y, por ejemplo, ya separar, bueno, está bien, pues podrían decir ellas, menos 3,000 pesos a las que son casas y 5,000 a los que son comercio, a los que no son domiciliar. Entonces, en alguna medida, pues ver con esos datos cómo hacemos para saber cuántos metros cúbicos venden en cada grupo. El problema viene ahí, digamos, y el contador maneja los datos que la SADA le proporciona. Sí, de ahí que yo por eso le decía que es muy importante que tanto es que tienen administrador, ¿verdad? O la junta directiva, pueda conocer esta información así más detalladita, despacito, ¿verdad? Y que vayan interpretando, ¿verdad? Y conociendo desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, con ellos, las compañeras Laura y Erika, que nos ayudaron con el estudio de línea base, por ejemplo, una de las cosas que hicimos es, muy bien, y se hicieron los exámenes de laboratorio, por ejemplo, pero bueno, no es solamente que se los tengan que traer y que se los interpreten, sino que conozcan la base de cómo leer un examen de laboratorio, unos resultados de exámenes de laboratorio. Eso es un ejemplo, igual que en la parte de contabilidad, ¿verdad? Por lo menos la base. Sí, sí. Eso es, sí. Bueno, por mí, yo tengo un montón de dudas, pero hay otro día.
Yo me comprometo a mandarle a Laura la presentación y los archivos que les comenté, y en cuanto ya tengamos la guía, como les comentó Luis, dentro de 2 semanas, yo se las estaría enviando para que ya vayan trabajando, y si tienen dudas, pues no hay problema. Nosotros, don Luis lo dijo al inicio y nosotros siempre lo reiteramos, estamos en completa disposición de ayudarlos y acompañarlos en este proceso. Marisa, bueno, más adelante, vos lo podés definir, podemos plantear ya una reunión en el sentido de que sea solo para sacar dudas, ya como específico, como acompañamiento, o sea, ya más o menos ustedes vieron cómo es el asunto, y sería más que todo exactamente para ir sacando dudas e ir acompañándolos en el proceso. No, muy bien, vamos a perseguirlos. Okay. No hay problema, estamos para servirles. Muchas gracias. Marisa, ¿vos todavía estás trabajando en esto de aguas residuales, en pequeños, ¿cómo es que se llaman? Sí, o sea, Humedales. Solo vamos a ver, ¿qué tipos de proyectos manejan ustedes en materia de tratamiento? Tanques sépticos, ¿no? Lo que estamos más que todo es en los biojardineras, ¿verdad? En humedales artificiales. Ok. Biojardineras. Biojardineras, sí. Ok. Sí, no, ahí más adelante te molesto. ¿Podrías darnos un día de estos una capacitación de eso, de biojardineras? Claro, con mucho gusto. Para sí, tratamiento claro. Está bien. Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo. Listo, entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias y ahí estamos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Gracias, bueno, chao.